Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. Ustedes que nos acompañan esta tarde, muchísimas gracias. Y por supuesto, nuestra gratitud al autor que en este volumen nos regala con dos de sus talentos, el de la escritura y el de la cocina, entreverándose las historias de sus relatos con el sabor y aroma de los mejores guisos. 14 relatos y 53 recetas, todas ellas elaboradas por él. Para hablarnos de la parte más literaria, la ficción de este libro híbrido, nos acompaña el poeta, dramaturgo y novelista Juan Pedro Carrasco, vecino también de Getafe. Es autor de una extensa obra literaria cuya creación compagina con sus labores como profesor de lengua y literatura y también como crítico de teatro. Hace pocas semanas salió a la luz su último libro, el magnífico poemario El lenguaje del número, editado por Ediciones Vitruvio. Aprovecho la ocasión para recomendar su lectura, así como el resto de su obra, entre cuyos títulos están El vendedor de balsas, Puertas mal cerradas, Mensajes al cielo, El poeta prehistórico, El vientre detenido, Canto natural. Por su parte, Juan Manuel Alcalá nos abrirá las puertas de su escritorio y de su cocina para contarnos, además de sus experiencias como narrador, este proyecto en el que ha rescatado las peculiaridades gastronómicas de su tierra de origen y sobre todo los guisos de su madre y de sus abuelas, ya que, y como no puede ser de otra forma, sin ellas este libro hubiera sido diferente. Vecino de Getafe desde 1973, Juan Alcalá es autor de los libros Capital del Sur 2003-2008, volumen de artículos periodísticos no exentos de un trabajo de rigurosa investigación, Crónica de un viaje al ayer. Aquí se rescatan y se descubren personajes universales relacionados con Getafe. Las muecas de los días, una novelita magnífica que recrea 2 episodios de la vida del periodista Luis de Sirval. La furia de Caronte es un compendio de relatos, crónicas, cartas y libros sobre la guerra civil en Getafe, siendo una edición ilustrada. El genio polifacético de Feliberto Montagut, primer volumen de una serie dedicada a vecinos ilustres. En sus primeros escarceos literarios, en 1982 formó parte de la antología Primeros Cuentos, en la que yo también participé junto a él, conociéndonos ya desde entonces. A principios de los años 80 del siglo pasado, fue uno de los impulsores del café librería La Tertulia, local que combinó el negocio hostelero con los libros en un espacio alternativo donde cabía asistir a conciertos, tertulias, charlas, comprar un libro o integrarse en la edición del fanzine La Cebolla de Jatta. Entre 1982 y 1984 ejerció como animador cultural, responsable de las casas de juventud, coordinador de fiestas y diseñador gráfico del Ayuntamiento de Getafe. Tras esa etapa de trabajador municipal, empezó a trabajar en prensa local y comarcal independiente. Ha sido periodista, director y editor de las publicaciones mensuales Vivir en Getafe, Los Hechos de Getafe y El Observador, de la Guía Semanal de Getafe, El Eco de Getafe y Getafe Deportivo, también semanales, del diario Zona Sur, trisemanal, y de los quincenales El Buzón de Getafe, El Buzón de Fuenlabrada, El Buzón de Leganés o el de Parla y Pinto, entre otras cabeceras. Asimismo, ha sido administrador de varias empresas, además de las que tenían objeto social la edición de libros y periódicos. Ha dedicado gran parte de su trayectoria laboral a la promoción de viviendas, en su mayoría protegidas. Y a todo ese extenso currículum se suma ahora la cocina de Alcalá y de los Peralbares. Y para que haya sido posible, la publicación de este libro ha contado con la colaboración de la Fundación del Olivar y el Aceite de Oliva, que no dudó en acoger este proyecto con entusiasmo, así como el apoyo de las siguientes entidades, empresas y personas, mecenas, todos. El Ayuntamiento de Alcalá la Real, la Fundación del Patrimonio
Comunal Olivarero, Alcalá Oliva, S.A. Adagio Coral de Getafe, la Asociación Amigos del Museo de Getafe, la Casa de Andalucía y la Casa de Extremadura de Getafe también la Casa de Andalucía de Leganés, Afincat de Gestión, el Balcón Gastrobar, Consultores Urbanísticos de Viviendas, Asadores Rasqui, Cialpla, Gestión Inmobiliaria Eficaz, Grupo Fogesa, Hermanos Andrés, Medina Santa María Asesores, Ópera Nova Producciones, Restaurante Órdago, La Bacería de Coldo, La Piseatería, Punto y Coma de Gestión, Restaurante El Anticuario, 28 Duelas, Vinoteca, Fashion Mar, Mi Casa, el partido político ULEC de Leganés, Velasco y Montero, productores, muchas gracias Urbano, que les está echando una mano con la promoción del libro, VGM Asesores Inmobiliarios, don Vicente Nieto Olano, doña Esperanza Díaz Ragel, don José Garijo del Río, don Pedro Pingarrón Santocilia, don Alfonso Sánchez Rodríguez, don Adolfo Sastre Gil, don Enrique Jesús Muñoz de Gea. Todos ellos, muchísimas gracias por este apoyo y que colaboran con nosotros de una forma magnífica. Antes de dar paso a Juan Pedro Carrasco y al autor para que nos hablen de la obra, recordar que el libro ha sido prologado por María Teresa Murcia Cano, licenciada en Geografía e Historia Moderna, investigadora, profesora y cronista oficial de la localidad de Frailes, Jaén, siendo ella la que da paso a este manujo de relatos y recetas que viene precedido a modo de homenaje a la gastronomía, que tantas veces ha sido utilizada como recurso literario desde los clásicos hasta hoy y para ir abriendo boca con un entremer del Pedro Calderón de la Barca, mojiganga de los guisados y que Juan Diego nos ha recitado para iniciar este acto. Sus abuelos y, por supuesto, el de su esposa Igania y su hijo Fernando. Al tiempo que brinda un tributo a sus orígenes, a los paisajes de su infancia, a través de la gastronomía popular de esa tierra andaluza que ocupan las localidades jienenses de Alcalá la Real, Frailes, la Ribera Alta y la granadina Pedro Martínez. Y, por supuesto, es un reconocimiento a los olivos, al aceite de oliva virgen extra y a todos los productos y sabores identificativos de esa demarcación entre Granada y Jaén que nos dejó el legado del reino nazarí y el cristiano. Un libro de recetas y relatos escritos al amor de los fogones, es decir, un libro literario que tiene la osadía de haberse colado entre el trajinar de los cacharros de cocina. Un libro recomendable para ser leído y para ser usado como guía culinaria. No quiero dejar sin mencionar el valor gráfico de este volumen, tarea también complicada. Además de las fotografías que complementan las recetas, son de destacar el resto de imágenes que ilustran los relatos, algunas de ellas reproducciones de obras de artistas como Gabriel Martos, Lorenzo Vaquero o Juro, vinculados todos ellos a Getafe. Muy literario y recomendable, pues este es un libro donde se come muy bien, lo puedo garantizar. He tenido el placer de comprobar algunas de sus recetas. Y ahora sí, Juan Pedro, tienes la palabra. Claro, esta presentación está extraordinaria, me has abierto el apetito, la verdad. Bueno, la verdad es que, como ha dicho Mariano, es un libro híbrido y es que realmente este libro tiene miga. Empezamos por ahí. ¿Por qué? Pues porque estos dos elementos están relacionados en cada uno de los relatos que aparecen. La cocina, ¿no? y lo biográfico, por ejemplo. En primer lugar, yo quisiera hablar ahora de Mariano y de Isla de Delos, porque están haciendo una labor muy importante en Getafe. En ella, aparte de dar cabida a autores locales, recuerdo a Milagros, recuerdo a Adolfo Sánchez, ¿no? a Manuel Cortijo, aquí presente, o a Cristóbal López de la Manzanara. También ha editado alguna obra
¿cómo se llama? Poesía dulce, donde hay algunas firmas realmente importantes de la literatura española. Esta idea fue promovida por Cristóbal López de Manzanara, que también está aquí, y a partir de ahí ha nacido pues también una serie de una colección, no sé si llamarlo así, Mariano, una colección que ha empezado con un gran poeta, José Félix Olaya, que será presentada dentro de algunos días, Sí, el 9 de mayo. el 9 de mayo, y bueno, pues hay nombres extraordinarios. Y luego, pues, ¿dónde se cierra todo esto? Pues en los que vienen llamarse o llamarnos los poetas de la avenida, también impulsado por Cristóbal López de la Manzanara. Yo no sé los libros que llevará ya, porque yo he visto nacer la editorial, desde sus orígenes, sé de los desvelos de Mariana, muchas veces me han consultado, pues yo tengo una duda, y claro, lo que me hace a mí es enviarme la duda, yo qué te digo, Mariana, ¿no? En fin, pero al final sabe resolverlas bastante bien. Y dentro de este proyecto, pues aparecen las obras también de Juan. Yo tenía, aparte de las obras, no voy a citar todo lo que has dicho, pero sí, en mi poder tengo, esta es la tercera, en mi poder tengo la que has dicho, de La Furia de Caronte, obra muy recomendable, porque habla sobre la guerra civil aquí en Getafe. Es una visión local de qué ocurrió en aquellos primeros momentos de la guerra civil. A mí es una obra que me impresionó, me gustó tanto que escribí un artículo. En ese artículo dije lo siguiente, dije, otra forma de contar hoy la historia a través de documentos extraídos de diferentes fuentes para que el lector saque sus propias conclusiones. Estamos acostumbrados a que los de un lado defienden lo de un lado y los del otro lado defienden lo del otro lado. A lo mejor ninguno de ellos lleva la razón. Y este libro, sin ir de un lado y a otro, nos enseña los documentos oficiales, incluso de juicios y de declaraciones de personas que vivieron aquellos tiempos, y a mí me pareció una obra maravillosa. Aprendí muchísimo. Aprendí mucho. Bueno, y luego tengo la de Filiberto. Otra de las cosas importantes es que tiene, no sé si era una colección o no, pero los autores locales. En Furia de Caronte, por cierto, sale Juan Bautista Bergo, el editor, ¿no? Y luego Filiberto Montagut, no he podido leerla, ya me justifiqué a Mariano, como me vienen mil cosas para hacer, pues empecé a leerla, me gustó mucho el comienzo, pero ahí la tengo aparcada en la mesita de noche. A ver si puedo, no debe tardar mucho en leerse, y me gustó bastante cómo lo hacía. Bueno, pues después de este preámbulo, felicitando a Mariano, a Juan y a Isla de Delos, pues solo me queda hablar un poco de los aspectos literarios de esta obra. Bueno, pues Juan, el que nace en un sitio, se empapa de lo que vive, ¿no? Luego hay un desplazamiento, se vino aquí a Madrid y bueno, parece que hubo una fusión entre la cocina de Alcalá Real o de la zona, la comarca fronteriza con Granada, y luego cuando llegaron aquí, ¿no? La literatura ha tratado mucho el tema de la cocina. No voy a nombrar, porque en el libro vienen algunos de los autores, pero sí voy a recordar, por ejemplo, y relacionando con la mojiganga de los guisados, el libro del buen amor, sin ir más lejos, pues tiene también unos personajes alegóricos con respecto a la cocina, Don Melón y Doña Andrina, por ejemplo, ¿no? Es decir, esos enfrentamientos entre esos dos personajes que al fin se convierte en amor, ¿no? Por otro lado, tenemos también a Don Quijote. No voy a reproducir tampoco todo lo que come el pobre hombre, pero todos conocemos esas citas célebres. Y finalmente, bueno, voy a irme a la literatura extranjera, por ejemplo, Rabelais, François Rabelais, con sus excesos de Gargantó y Pantagruel, o
viniendo más al tiempo que nosotros vivimos, a pesar de que ya Vázquez Montalbán murió, pues la creación de su personaje, Pepe Carballo, que era un hombre cocinilla, que también lo mete. Pues así una cosa parecida a lo que está poniendo aquí. No se trata de una novela, se trata de relatos. Y en ellos también tiene cabida, por supuesto, la cocina. ¿Cuáles son los géneros que utiliza Juan en esta obra? Bueno, ya hemos empezado por el género teatral, la mojiganga. La mojiganga era un tipo de pieza cortita que se representaba entre los actos de las comedias del siglo XVII, junto al burulú, junto al baile, junto al ñaque, junto a los entremeses. Pues ahí estaba la mojiganga también. Bueno, empezamos por ahí, que desde el punto de vista literario tenemos la selección, es una selección de la escritura de Calderón de la Barca, y recuerdo que Calderón de la Barca pues, escribió autos sacramentales. Los autos sacramentales, como bien dice el término, son de tipo religioso. Aparecen los personajes como la caridad, como la hostia sagrada, como la vanidad, como los pecados, etcétera, etcétera. Bien, pues mira, la mojiganga, en vez de ser tan esotérico, pues es más bien también una obra de tipo alegórico, que los personajes son Doña Olla, ¿cómo se llama? El estofado, y a ver, el que cierra todo, que es el que mejor para nosotros, es Baco, ¿no? Porque hay que beber algo. El vinillo no sienta mal. Bueno, pues ahí tenemos el primer tema. Luego aparecen los géneros. Los relatos van orientados a hacer algunos géneros. El que más predomina es el biográfico, como ha dicho Mariano. Efectivamente, ahí está toda su familia, o sea, ahí están criados y bueno, estará muy agradecido Juan, porque eso ya será un recordatorio para toda la vida. Y voy a decir algunos títulos, como La matanza de Parla. Bien, La matanza de Parla, pues ahí reconstruye más o menos cuando estaban en Parla, que compraron un terreno, que lo dividieron en varias partes, ahí pues criaban conejos, criaban gallinas y también llegaba el cerdo. Cuando llegaba San Martín, pues ahí tenemos también la comida que yo llamo de supervivencia, porque yo recuerdo también, mi abuela tenía allí el cerdo y vivíamos de eso, el conejo, la gallina, los huevos. Después también a una especia maravillosa, y además lo llama un regalo de los dioses, el azafrán. Yo que soy de tierra manchega, no sé si sabéis que en la Solana, Tomelloso, Torre Juana, Algamesía de Alba y toda esa zona, pues es un campo lleno de azafrán, de la flor del azafrán, ¿no? De hecho, la zarzuela de la flor del azafrán, pues está orientada allí, en la Solana, ¿no? Bueno, pues ahí también tenemos el tema fundamental de la cocina, ¿no? Mi abuela y los boquerones. Aquí Juan tiene que dar muchas explicaciones, porque yo he notado sobre las dotes proféticas y adivinatorias de algunos miembros de la familia. No sé si ahora tendrá a bien recrearnos en ese aspecto, ¿no? Pero que estaba muy divertido. Y luego los trogloditas. Claro, cuando hablamos de los trogloditas pensamos que es, bueno, la gente del Paleolítico, no sé que la palabra troglodita se puede utilizar hoy en día. Es el habitante de una cueva, viene del griego, que es troglo, y dita, que es habitante de las cuevas. O sea que, ¿por qué? Porque allí en aquella zona andaluza hay muchas covachas, muchas cuevas donde la gente vive, las más famosas son las de Granada, ¿no? Pero bueno, los lugares limítrofes también son utilizadas como viviendas. Y ahí aparece la historia de Roseta, que es el suegro de tu padre, que le proporcionó a su padre una covacha donde se dieron los primeros años de su vida. Menudo personaje, literario a tope y maravilloso. No lo voy a decir nada porque así lo veis con más ganas, ¿vale? Pero es muy, muy interesante. Lo que sí te voy a decir que es un barbero itinerante que pues, tenía su huerta y tenía su corral, su huerta para las hortalizas y el corral para los animales domésticos para poder enriquecer la olla de todos los días. Y cómo no, el bacalao y la cuaresma. Bueno, aquí el humor
está por todas partes, pero la ironía, sobre todo, es humor inteligente que hay que saber utilizarla. A mí me chocó mucho, es una cosa. Ahora viene la Semana Santa. Está prohibido, según las normas de la religión católica, comer carne, ¿no? Pero es que nos pegamos unas panzadas a otras cosas que no veas. Leo. El bacalao en la cuaresma. La ironía al hablar de las pantagruélicas comidas sin carne, del potaje. Las papas con bacalao, las tortillas de molleja, el bacalao frito, las tortillas de bacalao. Y si había fuerza aún, el arroz con leche. O sea, que el ayuno habría que discutirlo un poquitín, ¿no? Eso me hizo mucha gracia también. Junto a lo biográfico está también lo fantástico, ¿no? Por ejemplo, el diablo y el cabrito. Es el robo de una oveja a un cacique. Es que aparece el tema del hambre. Hay muchas veces en que la gente roba por necesidad, no porque fueran ladrones, sino que hay que sobrevivir y hay que vivir. Otra cosa es lo de hoy, que es otra cosa muy diferente, ¿vale? Pero para comer, pues, no es que lo justifique, no tiene justificación, pero cuando tienes que comer, hay que comer. El género negro, es decir, policíaco, la muerte de un dirigente. También tiene esto, mira, el investigador Caballera investiga la muerte de un político. Sorprende por su desenlace. La comida también puede matar. Ironía absoluta, a leerlo. Y la ficción. Aquí aparece una influencia del género policíaco, el género negro, pero también ahora con la ficción aparece lo morisco. Claro, la influencia de los nazaríes en Andalucía y más cerca de Jaén y las provincias limítrofes, pues fue muy grande. La primera obra, el primer relato que se titulaba, a ver si me acuerdo ahora, El aroma de la harina de trigo tostado. Bien, pues empieza con una leyenda nazarí o morisca, hablamos en general, ¿no? Muy interesante, cuenta la historia de un sultán que quiere esconder unas arcas y se lo manda a uno de sus generales para que lo haga. Eso es un sueño. Y porque ahora las técnicas del relato también son muy importantes a la hora de escribir. Eso es lo que hace Juan, utilizar estas técnicas. Esta técnica es ni más ni menos que quijotesca. Es decir, lo que hace Cervantes es intercalar un montón de relatos, de historias. Pues él utiliza también, y por eso tengo aquí apuntado que es uno de los elementos también de la técnica que él utiliza. Bueno, pero esto hunde la tradición, si lo policíaco puede hundir la tradición en toda la novela que está ahora de moda, policíaca o negra, pues es que los romances medievales pues, tenían esa mezcla entre lo cristiano y lo morisco. Por ejemplo, en el siglo XVI está la historia del encerraje y la hermosa Jalifa, es decir, los amores de un cristiano y de una mora. Y luego también, por ejemplo, estoy recordando ahora mismo Osmini de Laza, que estaba en la obra de Mateo Alemán, ¿cómo he quedado? El Guzmán de Alfarache. También hay una historia morisca en esa. Es decir, aquí hay también influencias profundas y de raíces muy históricas de la literatura española. Una cosa es lo de hoy, que es otra cosa muy diferente, ¿vale? Pero para comer, pues, no es que lo justifique, no tiene justificación, pero cuando tienes que comer, hay que comer. El género negro, es decir, policíaco, la muerte de un dirigente. También tiene esto, mira, el investigador Caballera investiga la muerte de un político. Sorprende por su desenlace. La comida también puede matar. Ironía absoluta, a leerlo. Y la ficción. Aquí aparece una influencia del género policíaco, el género negro, pero también ahora con la ficción aparece lo morisco. Claro, la influencia de los nazaríes en Andalucía y más cerca de Jaén y las provincias limítrofes, pues fue muy grande. La primera obra, el primer relato que se titulaba, a ver si me acuerdo ahora,
Sí. El aroma de la harina de trigo tostado. Bien, pues empieza con una leyenda nazarí o morisca, hablamos en general, ¿no? Muy interesante. Cuenta la historia de un sultán que quiere esconder unas arcas y se lo manda a uno de sus generales para que lo haga. Eso es un sueño. Y porque ahora las técnicas del relato también son muy importantes a la hora de escribir. Eso es lo que hace Juan, utilizar estas técnicas. Esta técnica es ni más ni menos que quijotesca. Es decir, lo que hace Cervantes es intercalar un montón de relatos, de historias. Pues él utiliza también, y por eso tengo aquí apuntado que es uno de los elementos también de la técnica que él utiliza. Bueno, pero esto hunde la tradición, si lo policíaco puede hundir la tradición en toda la novela que está ahora de moda, policíaca o negra, pues es que los romances medievales pues, tenían esa mezcla entre lo cristiano y lo morisco. Por ejemplo, en el siglo XVI está la historia del encerraje y la hermosa Jalifa, es decir, los amores de un cristiano y una mora. Y luego también, por ejemplo, estoy recordando ahora mismo Odmini de Laja, que estaba en la obra de Mateo Alemán, el Guzmán de Alfarache. También hay una historia morisca en esa. Es decir, aquí hay también influencias profundas y de raíces muy históricas de la literatura española. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y a mis dos compañeros de estrado por haber hecho ya casi la presentación completa. Quiero decir que me queda poco que decir. Me preguntaban antes que cómo se me había ocurrido hacer esta mezcla. Bueno, pues como surgen todas las cosas, tienes 2 o 3 relatos escritos y no sé, algún día relacionas uno de los relatos con la comida que estás haciendo y dices, bueno, pues podía hacer platos de los que hacía mi madre y bueno, yo hago algunos habitualmente de los que aparecen en el recetario, pero sobre todo era mi madre la que conservaba el recuerdo de nuestra tierra. Cuando has dicho antes que yo me vine a Getafe desde allí, pues no es exactamente así. Es decir, que mi padre era guardia civil y era un nómada. Estaba de aquí a Granada, de Granada a Ripoll, a Gerona. Sí, no, que sí, pero que tú te empapaste allí. La que conservaba el patrimonio al final era mi madre. Y de ahí un poco yo he intentado pues, continuar con esa tradición en algunos platos, pero que en ocasiones pues, soy incapaz de superar el sabor aquel, porque influyen muchas más cosas que los ingredientes que utilizas o la técnica. Es decir, influye pues, el cariño de las madres, el entorno, la familia. Es decir, el potaje de vigilia soy incapaz de hacerlo como mi madre. Y creo que yo lo digo en el prólogo, yo no soy un buen cocinero, no soy un gran cocinero. Hago cosas y todas esas recetas las hago creo que bien, pero si me dicen, oye, ¿por qué no montas un restaurante para dedicarte? Sería incapaz, primero porque yo cocino para mi familia o para mis amigos en alguna ocasión, no soy un cocinero profesional ni aspiro a ello. Simplemente el libro queda como un testimonio de la familia y de la cultura que hemos heredado un poquito, aunque estemos lejos desde hace mucho tiempo, pues aquello, estamos empapados en el aceite de oliva, en el aroma del azafrán. Yo en mi casa, yo sé que es un ingrediente caro y que se usa poco por eso, por el precio que tiene, pero yo en mi cocina siempre hay un botecito de azafrán para los guisados, para los arroces. Es decir, si no, para mí pierde el aroma y el sabor de los platos. Y hay otros sabores que están ahí un poco metidos en nuestra alma, como pues, los embutidos de la sierra. Yo disfruto con un buen salchichón. Sé que no es bueno para la salud, para el colesterol, para no sé qué, pero
es que disfruto con esos embutidos de allí, de la Sierra Sur de Jaén. Y qué más decir, pues que hemos intentado mantener un poco dar un testimonio de la familia y de la tierra, de la cultura que se generó en esa tierra de frontera. Alcalá la Real fue frontera entre el reino cristiano de Jaén y el nazarí de Granada durante 150 años. Y de ahí provienen pues, muchos de los platos y de los sabores y aromas, ¿no? Como el pollo con almendras, pues huele a turrón sin azúcar, huele a mantecado, pero ese plato tiene que llevar buenas almendras, tiene que tener azafrán y hacerse con buen aceite. El libro en general rezuma aceite de oliva. También es otro ingrediente que se ha puesto muy caro, pero yo les animo a que no renuncien a ella, aunque sea echándolo gota a gota en el pan. Poco más, no sé si se me queda alguna cosa, pero creo que no es un libro en el que yo he querido subirme al estrado para sacar a mi familia, nada más. Creo que es un libro en el que hay relatos que ya tenía hechos antes de empezar con la edición del libro y hay relatos que he hecho a exprofeso, como algunos que no ha citado, como la Dulcinea, la mojiganga de la viuda Dulcinea, bueno, había algunos que sí estaban escritos, como lo de las uvas de la mala suerte de Alfonso XIII, el peregrino de las estrellas que escribí cuando murió mi padre la misma noche en el blog del teléfono. Pero es un relato que aunque esté basado en esa historia, es una historia de ciencia ficción al final y que da idea un poco de la idea de la muerte y de la vida, ¿no? Y espero que disfruten ustedes con los relatos en principio y luego que se pongan. Yo sé que hay algún maestro en la cocina Pero también las ilustraciones. Ah, sí, tengo que hacer. Me lo han dicho 2 o 3 veces y se me va a pisar. Los relatos, bueno, la mayoría de las fotografías de los platos están hechas por mí, salvo un par de ellas que son recetas de mi tía Antonia, que está aquí presente, y que tengo que agradecerle también su colaboración. Por el resto de las ilustraciones del libro están sacadas de distintos sitios, de bibliotecas, de Italia, de España, de la Escuela de Bellas Artes, bueno, hay algunas también de esto de fotos, de eStock, el archivo de Adobe. Pero en general, vamos, todas las ilustraciones tienen su explicación de dónde las he sacado, cómo las he sacado, si las he modificado digitalmente o no. Digo, siempre lo he hecho en todos mis libros, el acreditar las imágenes. Quiero decir que las imágenes no son gratis o no eres tan listo que solo las encuentras tú. Las imágenes están por ahí para usarlas correctamente. Y creo que hay un buen ramillete de ilustraciones, que algunas, bueno, más rebuscadas que otras, de bibliotecas como el British Museum o en la Escuela de Bellas Artes de aquí de San Fernando, de Madrid. Pero en general todas tienen ahí sus apellidos y su dirección, de dónde han salido. Y sí me gusta decirlo, y generalmente lo digo, y me han dicho, dice, tienes que insistir en lo de las imágenes, pero siempre he tenido esa delicadeza de citar a los autores y decir si las he modificado también. Ahora que está de moda con lo de la monarquía británica de Photoshop y no sé qué, pues ahí todas las que han sido modificadas se especifica claramente por qué. Incluso las de un artista de aquí de Getafe, Gabriel Martos, que es un extraordinario dibujante a bolígrafo Bic, y que le pedí permiso para colorearlas. Y me lo dio y el resultado está ahí. Pero vamos, que no es un mérito mío, sino de la inteligencia artificial que llaman ahora del Photoshop. Yo la metí allí, aquello, ¡pum! Si el salchichón salió colorado. Bueno, ese es un poco el resumen. Darles las gracias de nuevo y esperar
que disfruten con el libro.